Lo segundo que debe cumplir es que de un impacto extremo, de un alto impacto. Y tercero, esto después, retrospectivamente, después que sucede, el ser humano lo racionaliza y empieza a tratar de buscar las explicaciones de por qué esto ocurrió. Y al final llega a esta conclusión de que era explicable y predecible. Muchas veces, y ve, sí, viste, es que no vimos esto, no vimos esto otro. Eso es un poquito la lógica. Ahora, el símil, si el COVID-19 es un cine negro o no es un cine negro, es un tema debatible. Hay versiones en ambos sentidos. Para los que no somos científicos, no estamos en el mundo médico, claramente es algo atípico. A mí personalmente me pilló totalmente desprevenido. Otros dicen, y está circulando obviamente, se ha realizado un video de Bill Gates donde se anunciaba esta pandemia. Y algunos, obviamente más infectólogos, sabían que esto, sin saber la certeza cuándo iba a ocurrir, sabían que estábamos próximos de algo similar pudiese venir. Lo que sí no podemos discutir es un gran impacto. Hoy día las últimas cifras nos hablan de casi 3,8 millones de personas infectadas en el planeta, con casi 260.000 muertos. Es un número increíble. Cuando le trato de explicar a mi hija, le digo, estamos hablando de hoy día 5 estadios nacionales, repletos, que de repente desaparece esa gente del planeta. En introspección es cómo hoy día nos hacemos respecto al COVID-19 más resilientes, porque vamos a tener que convivir con este virus o con otros virus que pueden venir. Convivir, esperemos mañana con una vacuna, pero todos sabemos que parte también de la interacción de este mundo globalizado es que tal vez justamente algo que ocurre en Yahoo, como decía nuestro presidente, en Wuhan realmente, puede llegar a afectarnos en Punta Arenas, al otro extremo del planeta. O sea, eso realmente hoy día yo creo que parte de lo que voy a plantear, que son estas reflexiones de cómo todo nuestro quehacer, o lo que haga cualquier personaje, cualquier individuo en el planeta, nos puede terminar afectando y por eso también nos debe preocupar. Y esta mirada tan, no sé si competitiva, individualista, creo que debemos empezar a cuestionarnos. Si vemos el impacto del COVID hoy día en la economía, sería la segunda pandemia que se está planteando, obviamente ya tenemos un mundo, un planeta que hoy día ya está en recesión. Eso ya no es cuestionable. Los distintos organismos internacionales han sacado hace ya 15 días sus últimas proyecciones. Y aquí tenemos primero, si lo vemos desde nuestra óptica, en Chile o en Sudamérica, dos choques exógenos que nos están afectando muy fuertemente del lado económico, porque son nuestros principales mercados de destino muchas veces, de nuestras exportaciones, como es China, está, está proyectando un crecimiento para este año en torno al 1 al 3%, Estados Unidos, que según el BID solamente decrecería un 2,1%, debemos ver que el Fondo Monetario es bastante menos auspicioso o optimista respecto al desempeño de Estados Unidos, y así también pareciera ratificar las últimas cifras que conocimos ayer o antes de ayer. Respecto a Latinoamérica, el BID también plantea un decrecimiento en torno al 4,8, 2%. Ahora, si esto lo miramos a nivel global, como lo plantea el BID cuando sacó su publicación, vemos que el mundo estaría decreciendo un 3% este año con un gran rebote. Este gran rebote del 5,8, eso sí, lo lidera claramente Asia emergente, con un 8,5 el próximo año, sus proyecciones. Y después ya vendría la zona euro, el mismo Estados Unidos, y después el resto del planeta. Y el que menos rebotaría, siendo que va a estar fuertemente también afectado, es justamente nuestra región, América Latina y el Caribe. Decía Estados Unidos, el Fondo Monetario habla que va a estar afectado incluso casi llegando al 6% de su PIB. Incluso si uno ve más en detalle los pronósticos del Fondo Monetario, dice que Estados Unidos este año va a llegar a tener el PIB del año 2015.
Eso es lo que significa esta pandemia en términos prácticos, un retroceso de 5 años de crecimiento. Si lo miramos, un zoom a nuestra región, para esto cuando hablamos que desde esto salimos todos juntos, no solamente los chilenos y chilenas, sino todos los sudamericanos y ciudadanos de América Latina. Acá vemos que efectivamente el país más afectado en la región pareciera que va a ser México. Ya sabemos lo que está pasando también en Ecuador. De ahí vendría, en este caso, Brasil. Argentina, en términos relativos, no decrece tanto más. Ya venía con un país que estaba en peores condiciones para esta situación. Y en términos de rebote, nos vamos a la última columna, vemos que las mejores proyecciones para el próximo año se ven justamente en nuestro país vecino del norte, país de mi hija, de hecho, nació allá, Perú y Chile. Pero tratemos de ver, como lo decía el presidente Lago una vez, una oportunidad en esto también. Como lo decía nuestro antepasado, ¿no? Yo creo que todos escuchamos este refrán, las cosas pasan por algo. ¿Eh? Debemos sacar ese aprendizaje. Estamos reflexionando. Y ahí lo quiero condicionar, vincular ya con nuestro modelo de desarrollo y preguntarnos si este es sostenible. Aquí, si uno empieza a revisar hoy día la literatura, se encuentra con distintas posiciones, incluso de adecuar el modelo productivo de crecimiento, incluso algunos hablan de decrecimiento, es necesario decrecer para que esto sea sostenible. Plantean como ejemplo de repente el tema que es inviable, no es practicable, que si hoy día pensamos que el bienestar de los ciudadanos del planeta es que todos tengan un auto, eso más allá del espacio físico, por el tema de contaminación de los combustibles fósiles que utilizan mayoritariamente los vehículos, no lo hace sostenible el planeta. Hay que empezar a diferenciar con los sectores. Ahí hay un manifiesto que también que sacaron varios académicos en Holanda, que se ha viralizado un poco en las redes, ¿no? Donde llaman a diferenciar entre sectores. Hay sectores que, si lo vemos en términos económicos, presentan externalidades positivas que debiésemos hoy día fomentar. Todo lo que está vinculado con la electromovilidad. Hay que aumentar el conocimiento al respecto, porque por mucho que queramos desincentivar el combustibles fósiles, hoy día, tal vez vía lo mismo, tratando de internalizar una externalidad negativa vía impuestos, por ejemplo, tampoco es viable con el conocimiento actual. La, un camión vía un camión eléctrico tiene una autonomía, de acuerdo al conocimiento actual, en torno a los 500 kilómetros, versus más de 1000 que tiene un camión a petróleo. Lo mismo en términos de potencia. O sea, también hay que ser ahí un punto intermedio. Yo creo que el rol del Estado, sí, claramente es un tema que va a salir muy fortalecido, un Estado más robusto, con mejor calificaciones, más presente, más marcando, como cuando me tocaba a mí, estábamos en la universidad, los años 90, nos hablaban de los tigres asiáticos. Quizás el presidente del gobierno, el presidente Lagos, se sacó el libro blanco de los clústeres. Por ahí va, yo creo, un poquito también esta lógica de tomar un rol más activo del Estado, que no sea tanto el mercado, la mano invisible de Adam Smith, el que decida qué se produce, qué no se produce. Hay que claramente redistribuir mejor la riqueza. La vimos que existe esa riqueza. Pudimos vivir con 1000 veces menos de lo que tenemos hoy en día el mundo. Incluso le llamamos a niveles per cápita, eso cifra es así. Hay que hay que mejorar esto, hay que, como yo alguna vez me han escuchado, más me conocen hablar, tenemos que permitir que todos entren al estadio. Algunos entrarán a la palco, entrarán a la galería, pero no puede ser que mucha población hoy día que trabaja, que cumple, que hace todo, es responsable con todo lo que se le exige como ciudadano, hoy día no puede entrar al estadio. Hay que también pensar en transformar la agricultura. Estos monocultivos, tanto daño, hay que pensar también en un nuevo patrón de consumo, quizás cuestionarnos si todos los viajes que hacíamos en el año eran necesarios. ¿Ah? Hay que pensar en esa huella de carbono, cuánto estamos generando,
Hoy día que estamos mucho en cuarentena, nos damos cuenta de que cuánto, quizás esto es un palo para la mujer precisamente, son necesarias esa cantidad de zapatos, ¿ah? No sé, o nosotros mismos, la cantidad de pantalones, o sea, menos zapatos, pero zapatos también en exceso a lo que tenemos. Hemos aprendido a valorar lo esencial, el contacto humano, de piel hoy día, creo que es vital reflexiones para pensar o apoyar lo que viene. Y aquí lo vinculo y planteo esta pregunta también. Si el cambio climático ya nos viene acompañando durante varios años en Chile y en el planeta, se puede pensar que es otro cisne negro. Acá, te doy mi opinión, creo que claramente esto hoy día ya cambio climático no se puede pensar que es un cisne negro en el sentido que es algo imprevisto. Lo único imprevisto y que no sabemos es cuándo va a ocurrir un nuevo evento. Todo ya está claro, está estudiado, demostrado. Cada vez vamos a tener eventos climáticos más intensos y más frecuentes. Ciclones, aluviones, la gente seguramente de Copiapó lo tiene más que claro. 2015, 2017, aluviones. Antes no había uno antes de 60 años, había que buscar a alguien que se acordara del aluvión anterior. Lo que pasa hoy día en el extremo norte de Chile también, con los inviernos bolivianos, las caídas de agua, bueno, el tema, la sequía que estamos enfrentando hoy en día, o mega sequía ya que nos afecta al país. Aquí están los datos un poco que ya se han ido estudiando y qué está pasando de acuerdo si no implementamos el Acuerdo de París, que nos plantea que la temperatura del planeta solamente debiese subir 1,5 grados. Ahí está planteado los distintos escenarios. ¿Qué pasa si seguimos con las políticas actuales? Incluso en escenarios optimistas pareciera no llegar a aquel escenario que se requiere hoy día para no tener un planeta invivible. Acá tenemos presento el informe de Nicholas Stern, este es del año 2006, el primer economista, digamos, inglés que plantea el impacto en el PIB, que cuantifica el impacto en el PIB del cambio climático. Él habla de dos formas. Uno dice el costo de inacción. ¿Qué es el costo de inacción? El costo de no hacer nada, de dejar que esto siga su inercia, de no actuar en contrario al cambio climático, lo cual él planteaba en sus años que el mínimo de afectación al PIB global iba a ser de un 5%. Y por otro lado plantea, dice que es lo que se requiere para mitigar, para reducir el impacto de los efectos que tiene el cambio climático, hay que invertir al menos un 1% del PIB en ello. Y de que no hacerse esa inversión, ya podríamos llegar incluso, ya en los próximos años, a golpear el PIB global en un 20%. Imagínense, hoy día, recuerden que para el COVID el Fondo Monetario habla de un 3. Imagínense esto multiplicado por 6, 7 veces. No es, no es poco. El mismo estudio plantean, recopila visiones de distintos economistas, ¿no? Distintos estudios, de cuál sería ya el impacto aquí en la región, América Latina y el Caribe. Los números son bastante visibles, se están moviendo de 4,5 a un 1, a un punto y medio del PIB. ¿Qué significa el cambio climático para la economía? En términos de crecimiento y desarrollo, primero, siempre, ya lo estábamos viendo en las láminas anteriores, de no reducir las emisiones de todo lo que son los gases de efecto invernadero, podríamos llegar a tener el doble, ya solamente en 15 años más, el doble de lo que teníamos en la era preindustrial. Y eso significa un aumento de calentamiento del planeta de más de 2 grados. Esto es claro que todos los países del mundo, en esto no va a discriminar entre ricos y pobres. Todos nos vamos a ver afectados. Pero lamentablemente, que tiene que ver con la vulnerabilidad que tienen, los más pobres claramente van a ser los que más van a sufrir las consecuencias de este cambio climático. Y tercero, así como mini conclusión respecto a esta lógica, es que ya el cambio climático ya lo tenemos. Independiente que hoy día siguiéramos en cuarentena indefinidamente y bajar la contaminación,
los efectos de la contaminación actual dura 100 años. Entonces, el adaptarse al cambio climático es vital, es crucial hacerlo. Esto ya no se puede evitar, no hay forma. Por eso, entregar mejor información, planificar, invertir en resiliencia, estar mejor preparados para esto que viene, es relevante. Y ahí, por eso, recordar un poco a los líderes mundiales, Trump, Bolsonaro, misma China, que si no tenemos esos países hoy día arriba de estos compromisos, tomando estas decisiones, poco y nada el resto podemos hacer. Por eso creo que a nivel multilateral los esfuerzos, los acuerdos que se logren son cada día más relevantes y esperemos que los ciudadanos de esos países también reflexionen en las próximas elecciones y esos líderes no se mantengan mucho tiempo más en sus países. Acá tenemos los países que contaminan más en el planeta, que más CO2 están generando a la atmósfera. Y vemos claramente que hay un sesgo hacia el norte, salvo Australia. Claramente los mayores contaminantes están en el hemisferio norte. Y tenemos, bueno, aquí están los actores que hablamos recién, Estados Unidos, China, Rusia. ¿Mm? Creo para mí son los actores más relevantes hoy día que tenemos que tener en la mesa apoyando esta mitigación, esta adaptación al cambio climático. Por su parte, de acuerdo a este índice de riesgo que generó Munich Re, los países que se verán más afectados, que más sufren de los eventos climáticos extremos, son generalmente los países más pobres o más vulnerables del planeta. Tenemos Puerto Rico liderando el ranking, Honduras, Tahití, Nicaragua, muchos países aquí de la región. Tenemos más alejado Pakistán, Vietnam. Eso es parte de esta misma desigualdad que tenemos en el planeta, que lamentablemente van a pagar justos por pecadores. Por eso es importante este trabajo, no solamente que tengamos en Chile, con nuestras autoridades, como sociedad, con nuestras empresas, sino que también que eso hay que amplificarlo lo más posible hacia los otros países. Aquí hay algunos datos más que muestran cómo ha ido afectando los últimos 15 años, 25, 20 años, los desastres climáticos en términos de costo. Y aquí, separado en la gráfica que ven ustedes a su izquierda, tanto en dólares, como esto desagregado un poco por efectos de los distintos riesgos o amenazas que enfrentamos, desde ciclones tropicales, eh, heladas, tormentas, sequías, etc. Y obviamente a su derecha ven dónde están las pérdidas económicas más fuertes, separando los países de acuerdo a su nivel de ingreso. Y aquí es una muestra clara que los países de menor ingreso, de más bajo ingreso, son por lejos los más afectados. La diferencia entre los más altos ingresos, que solamente ven afectados en menos de medio puntos del producto, versus los de más bajo ingresos que ven afectado su producto en casi 2 puntos. Si le lleva un poco para entender los conceptos que están detrás de cuando hablamos ya de riesgo de desastre y cambio climático, esto lo planteo muy claramente en una publicación en el BID. El riesgo de desastre es una función de 3 variables: amenazas, como lo ven aquí en la gráfica, vulnerabilidad y exposición. La amenaza puede ser el aluvión, puede ser el huracán, la sequía, una erupción volcánica, pero ¿cómo nos afecta si esto se transforma o no en un riesgo real? Depende efectivamente de qué tan expuestos estemos. Es distinto un cultivo, una explotación agrícola que esté al lado del río en el norte, que corre la probabilidad de que cuando venga el invierno boliviano se desborde y lo inunde. Eso sería la exposición. Y otro también, qué tan vulnerable es. Si tiene o no los trabajos hechos, si tiene o no, por ejemplo, contratados seguros para poder recuperarse cuando es golpeado por algún evento climático. Por eso,
esta lógica entre riesgo de desastre y cambio climático pasa a ser un resultado de la coexistencia de estas tres variables, de la amenaza con la exposición y la vulnerabilidad. Lo que sí es que tenemos bastante claro que si el desastre no se constituye, no se provoca realmente, eso no quiere decir que el riesgo no exista. ¿Mm? No hay una ausencia de riesgo, el riesgo está presente. El problema, la suerte es que quizás realmente hicimos acciones de mitigación, de reducción de riesgo, este no se llevó a cabo, o tuvimos la suerte que no se dieron las condiciones puntuales de tal. ¿Qué hacemos en este escenario hacia el futuro? Y aquí planteo otras preguntas que ya han sacado en algunas publicaciones. Estamos tendiendo a economías en estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que esto lo están recordando mis alumnos de macro. Nosotros estamos viendo eso, que es un tema que de repente cuesta a veces tomar tangiblemente. El estado estacionario es ese crecimiento un poco de largo plazo, en ese minuto donde llegamos al momento donde ya no se crece a nivel per cápita. Y esto es lo que plantea aquí Daly el año pasado, donde la economía puede mantener un crecimiento sobre un sistema, eh, el planeta mundo, digamos, que está dentro de otro gran sistema, pero más ya no se puede crecer, o sea, hay variables, hay recursos que son limitados, y por ende vamos a mantener con suerte el crecimiento de un estado estacionario, o sea que a nivel per cápita no haya ya más crecimiento. También, si esta transición, ese movimiento hacia el estado estacionario, se va a dar dentro o fuera del capitalismo. Ahí yo creo que debería pensar que va a ser fuera del capitalismo, que vamos a tener otro modelo. Hoy día el mundo, el ser humano, quizás cuando decidí estudiar economía, yo estaba en el colegio, y yo estudié en San Ignacio con los jesuitas, una de las cosas que aprendí en los cursos de economía que estuve en el colegio, es que el capitalismo describe mejor, lamentablemente, al ser humano. Somos entes intrínsecamente egoístas, individualistas, al final del día, y eso, la única forma de contrarrestarlo o de ver es que le expliquemos a todos o hagamos ver a los distintos seres o ciudadanos, todos nosotros, el plus de trabajar en equipo en esto. Ahí lo lleva al deporte. O sea, aunque tengamos a Messi en Chile, o lo ha visto Argentina, hasta con Messi no pueden ganar una Copa América. Entonces, claramente esto tiene que ser un trabajo también en equipo y llevar una transición dentro del capitalismo, pero quizás incorporando todas estas variables, internalizando muchas de las externalidades, viendo nuestros modelos de donde se hacen simulaciones del bienestar del planeta para ver, meter otras variables que quizás hoy día no estamos considerando en esta transición. Una renaturalización masiva o ruralización. Dejar, abandonar un poco las ciudades, también es un tema que se puede cuestionar. Incluso, aquí esto me recuerda incluso cuando tocaban las negociaciones en Ginebra, en la OMC, cuando Europa, sobre todo, acompañado en ese minuto por Japón, Corea, hablaban de la multifuncionalidad de la agricultura, que justificaba muchas medidas proteccionistas para sus sectores agrícolas por este rol que tiene el tener alimentos disponibles ante, hoy día está claro, ante una pandemia, ante una guerra, lo planteaban ellos. Creo que hoy día esto tiene más relevancia, vuelve a tener lugar. Hoy día el diario financiero publicaba en la mañana cómo se están cuestionando las cadenas globales de valor, y eso pasaría a ser reemplazado por cadenas regionales. Hoy día puede ser que dependamos, lo vimos para la pandemia, de las cosas que llegan de Asia. Prácticamente no tenemos nada de lo que requerimos para enfrentar esta pandemia, se produce aquí en la región. Desde las mascarillas, ni hablar de respiradores. Entonces, todo eso hoy día nos plantea muchos cuestionamientos. ¿Cómo redistribuimos este crecimiento? Ya lo vimos, quizás Chile estamos un poquito, ya lo iremos discutiendo antes, tuvimos el estallido social en octubre del año pasado. Esto no es viable, han salido distintos desafíos, incluso en Chile hoy día hay países que antes han plebiscitado, han tenido legislaciones respecto a las brechas salariales.
qué tan austero o sostenible es este modelo. Tenemos que también limitar o no la población. Un economista, algunos más keynesianos, también que plantean un modelo contracíclico que generen más empleo, pero también qué tipo de empleo estamos generando. Es un empleo que tras ello tiene una gran huella hídrica o una huella de carbono muy alta. Todo eso yo creo que hoy día son parte de nuestras reflexiones, de nuestras preguntas, todavía sin respuesta, hacia dónde ir. ¿Qué es lo que ha aparecido en este último tiempo? Este concepto de triple balance. Yo creo que esto aquí ya lo llamo a nivel de empresarial. Hoy día las empresas ya no pueden plantearse solamente una función de utilidad donde maximizan beneficios, en función de un P por Q nomás, y le sacamos los costos del capital y del trabajo. Esto hoy día la mesa es bastante más compleja, el gráfico ya no es un P por Q, tenemos que equilibrar, balancear esto, el crecimiento económico, que es vital para poder tener que repartir, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Lo que hemos estado hablando antes todo el rato, hoy día lo vemos como un esquema un poquito más articulado, y esto es la forma de darle también valor a las empresas. Hoy día las empresas, y lo vemos en nuestra realidad, hoy día Cencosud, una empresa que quizás era admirada, quizás en los rankings de valoración tenían marcas de reconocimiento por la sociedad, hoy día, por lo que han hecho, creo que es la baja del valor de esa marca, de ese holding, es sustancial. Lo mismo le pasó quizá a Gasco por su dueño cuando apareció hace un par de veranos ahí tratando mal a unas señoras que estaban en su patio tomando sol. Creo que todo eso, más allá de las medidas a nivel de gobierno corporativo que se deben tomar, las empresas, sobre todo hoy día, cada día tienen que estar más conscientes de estas tres variables. Yo creo que ahí hay empresas hoy día que ya en Chile lo están haciendo bastante éxito y a nivel mundial también. Pero creo que todavía son la excepción, tenemos que entender que esto sea la norma. Quizás un pequeño apartado, porque en inglés sustainability es lo que en español se puede traducir como sustentable o sostenible. Vamos a la definición de la RAE, está por ahí, pero el que clarificó este concepto fue Naciones Unidas. Antes, o se entiende, digamos, como desarrollo sustentable cuando nos limitamos solamente a los recursos naturales. ¿Mm? Y eso en buscar los beneficios para las generaciones presentes y futuras. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, es cuando estamos hablando de este como triple balance. Estamos hablando de las necesidades económicas, sociales, todo el reconocimiento de la diversidad cultural que tiene el planeta por distintos países, el medio ambiente, y eso se mantenga sano para la actual generación, pero también sin poner en riesgo que todas estas necesidades puedan ser satisfechas también por las futuras generaciones. ¿Ya? Es un poquito una cápite para tener claro el concepto. Hoy día, ¿qué es lo que nos está mostrando el cambio climático? ¿Cuál es la evidencia que ya se reporta? Y que quizás todos donde estemos hoy día viviendo las noticias que veamos, podemos dar fe que estas cosas que voy a señalar ya son parte de esta lógica de tener eventos más intensos y más frecuentes, pero por lo pronto vemos un aumento gradual de la temperatura. El régimen de precipitación está claramente modificado. En varias partes incluso está lloviendo menos, otras llueve más, o cuando llueve, llueve muy concentrado. Por eso se generan los aluviones, o llueve en altura, que es lo que pasó en Atacama. ¿Mm? O lo que ha pasado también acá a nivel de Santiago, que la cota se está elevando y por ende está derritiendo nieve y baja demasiada agua por los ríos, generando estos desprendimientos. También los inviernos cada día son más cortos y suaves, y para los que están sobre todo en la agricultura, esto que genera un peligro de heladas primaverales, porque se adelanta la primavera, ya no es después del 18 de septiembre, se adelanta incluso a enero, o sea, perdón, a agosto, y en agosto la posibilidad de helada también es mucho más alta. Entonces, también todas esas floraciones iniciales se pueden perder. También
La gente generalmente del Caribe lo está viendo muy claramente, ya se nos viene pronto la temporada de ciclones, con ondas de calor cada vez más intensas y frecuentes, y otros eventos que estamos viendo también aquí en Chile, como es la sequía, algunas lluvias torrenciales que están afectando incluso al sur de repente, y las inundaciones que señalamos en el norte, bueno, en distintas partes del país o del planeta. También tendremos, dado este calentamiento global, más plagas, enfermedades que no conocemos. No digamos que esto, claramente, el COVID es fruto del cambio climático, pero otras plagas, otras enfermedades que para nuestro nivel productivo sí van a ser producto de este calentamiento global. No las conocemos hoy día. De hecho, productivamente Chile, el único, si nos llama al sector agroalimentario, lo único que producimos a gran escala, que es tropical, es la palta, el aguacate para los extranjeros. El resto son todos productos del Mediterráneo. Tenemos que aprender a convivir con esta nueva realidad. Vamos a adaptar otras especies, estamos moviendo. El mundo vitivinícola está yendo hacia el sur, buscando oscilaciones térmicas, menos temperaturas. Tenemos que cambiar los patrones, o están cambiando los patrones de producción y su distribución geográfica, como estaba señalando. En Australia también hay zonas que incluso han dejado de producir. En Chile también ya hay migraciones de población. Y estamos hoy día, incluso lo llamamos a nivel vitivinícola, tenemos vinos malleco. O sea, no sé si alguien hace 5 años pensaría que íbamos a estar tomando vinos de malleco. Estamos hablando para los extranjeros 900 kilómetros al sur de Santiago. Y el otro gran tema, sobre todo los que están en el mundo de la transferencia de los riesgos, de los seguros, es cómo se evalúan estos riesgos. Cada vez es más complejo, si lo vemos desde la clásica curva normal que uno ve, esta curva normal se nos está desplazando, se nos está moviendo hacia la derecha, digámoslo, si vemos un eje donde en los extremos tenemos obviamente los eventos más eh, extremos y lo movemos de respecto a la temperatura. Entonces tenemos una temperatura media más alta, con menos probabilidad de heladas, por un lado, pero con heladas también, como señalaba antes, más en una zona de primavera. ¿Cuál es el rol ahora que nos corresponde a cada uno? Y aquí, dependiendo donde estemos, hay uno que estamos todos, que es sociedad civil, o como consumidores. Si partimos desde esta base, tenemos que estar informados, tenemos que ser más proactivos para que muchas cosas sean viables, sean rentables. Como ejemplo, había tecnología hace años ya, por ejemplo, para triturar, procesar los neumáticos. Hoy día, sin la ley REP, que va a entrar en vigencia, eso no era viable. ¿Por qué? Estaba la tecnología, pero el mercado no estaba pagando ese triturado para hacer recortar, para hacer nuevos pavimentos. Mucho de eso al final que lo estaba consumiendo India. ¿Y para qué? Para las cocinas, en las casas, para hacer combustible. O sea, contaminando nuevamente, totalmente en contra del objetivo de la tecnología, que era que ese neumático no llegue justamente a quemarse y hacer un factor de calor. Si lo vemos a nivel de empresa, obviamente tienen que profundizar cuáles son las repercusiones económicas de sus decisiones, tanto a nivel ambiental como social, fijarse metas, trabajar esto, los directores de la empresa muy relevante, cuál va a ser el impacto positivo de lo que deciden producir, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Yo creo que esa pregunta, ese responderse esas inquietudes en todos los sectores económicos donde esté inserta la empresa, sea prestadora de servicio, productora, es realmente muy importante. ¿Cómo mitiga si tiene algún impacto negativo? Y no puede dejar de contaminar alguna parte. ¿Cómo mitiga ese impacto? ¿Cómo invierte en tecnología no contaminante? ¿Cómo usa filtros? ¿Cómo trabaja con la comunidad donde está para que esa comunidad tampoco se vea afectada? Tiene que plantear soluciones sostenibles, hay que invertir mucho más en investigación y desarrollo, en innovación, y estar comunicando de forma permanente y transparente sus resultados. Yo creo que hoy día, quizás en Chile, si lo vemos en Chile, que ha tomado la batuta en eso ha sido el Estado, con un gobierno transparente. Yo, que fui funcionario público muchos años, pueden ver, o pueden incluso buscar, está todo clarito qué es lo que uno tiene o no tiene, cuánto ganó o no ganó. Eso en el sector privado es imposible, ¿no? Hoy día incluso lo vemos a nivel de los colegios, con la crisis que está ocurriendo. Y a nivel de Estado, vamos para arriba,
tener la institucionalidad clara, reglas del juego, generar los incentivos o desincentivos también, trabajar multilateralmente, tener acuerdos, tratados internacionales que propicien este desarrollo sostenible, que estén sobre nuestra legislación local y obviamente establecer alianzas con actores claves para lograr todos estos objetivos planteados. Yo creo que ahí viene más o menos un poco el rol para contarles rápidamente cuáles son los principales acuerdos internacionales que tienen que ver con este tema, dígase cambio climático directamente, gestión del riesgo o los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto, si ven, en esta historia, esta cronología, el año clic, como que el planeta despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, fue el año 2015, hace 5 años atrás. Y ahí aparecen los compromisos al 2030 de los ODS, del marco de acción de Sendai y la COP21, que fue el Acuerdo de París. ¿Qué nos dice la ODS? Primero, que se basa en 5 principios, ¿no? Que tienen que ver con la paz, obviamente, la prosperidad, las personas como ente protagónico de esto, ¿no? Las alianzas, los partnerships, para que entiendan por qué la P, ¿no? ¿No? Y obviamente que se cuide el planeta. ¿Qué es lo que plantea los ODS? Es alcanzar, lograr 17 objetivos, que son los que están en esta pelota, en este círculo, lo cual se descompone al final en 169 metas y en 231 indicadores que se monitorean, que todos los países año a año deben ir informando para alcanzar estas metas que se proponen. Y esto se aplica hoy día a todo el planeta, países ricos o pobres. ¿Qué es el marco de Sendai? El marco de Sendai en la cumbre mundial no es vinculante, pero es la que plantea todas las recomendaciones, sugerencias para la reducción del riesgo de desastre. Todo lo que tenemos que trabajar en la escala previa, tanto de información, de generación, de gobernanza, de fomentar la gestión integral del riesgo, para que los eventos que no sabemos cuándo, pero que van a venir, nos pillen mejor parados, ¿no? Seamos más resilientes, a fin de cuentas, fin del día, para el próximo evento que nos va a golpear. ¿Y qué es lo que nos dice el Acuerdo de París? Que también es una conferencia de las partes, también lamentablemente no hemos logrado que sea vinculante. Este apunta principalmente a tratar de mitigar el, el efecto de los gases invernaderos, o sea, contaminar menos, limitar este aumento de la temperatura. Primero se planteó 2 grados, hoy día los científicos están planteando que esto debe ser 1,5, pero lamentablemente aún no hemos logrado establecer indicadores para caracterizar bien este impacto de los desastres y cuáles van a ser estas medidas de adaptación para lograr este menor aumento, digamos, de la temperatura del planeta. Estamos un poquito pasando el tiempo. Aquí quiero dejarles solamente algunas cosas que ya no es que no se esté haciendo nada, se están haciendo cosas. Ya estamos hablando de economía circular, están saliendo empresas B, se están certificando. En Chile puntualmente apareció Pegas con Sentido, el desafío 10K después del 18 de octubre. O sea, hay iniciativas que están, hay distintos estándares, y algunos incluso ya certificados para validarse, pero estándares que han planteado tanto la OCDE, en Chile la Comisión de Mercado Financiero para grandes sociedades y el corporativo, ¿ah? Los ODS que hablábamos antes, para plantear cómo debe ser un mundo, un planeta sostenible. Y esto yo creo, se los dejo al final, es lo que podemos empezar a hacer hoy día cada uno de nosotros como ciudadanos, como consumidores. Y esto, incluso que estoy metido en el tema, yo se lo aprendí incluso de mi hija, soy súper honesto. Yo siempre hablaba antes de 3 R. De ella aprendí que eran 5 las R. De ahí me puse a investigar y llegué. ¿Cuáles son las 5 R? El repensar todo lo que estamos haciendo, rechazar cosas que quizás no necesitamos, reducir nuestro consumo, reutilizarlo, reparar y reciclar. Creo que eso es lo que hoy día debemos aplicar cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes. No es una bolsa más, no es una tapa más la que estamos dejando. Hoy día, esto, yo creo que Chile
quizás por suerte, hubo un cambio muy importante, quizás porque el año pasado íbamos a ser sede de justamente la continuación del Acuerdo de París. Obviamente al final fue postergado, se realizó en España, pero hoy día yo creo que hay un poquito más de conciencia, aprovechemos esa moda, ¿verdad? Y a trabajar al respecto cada uno en lo que podamos hoy día aportando con este grano de arena mínimo que se nos requiere. Y para finalizar, los dejo invitados. Nosotros veníamos trabajando antes, incluso el 18 de octubre, en este diplomado, este diploma, en el área justamente de economía, economía para la empresa, muy vinculado, que se llama Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Ahí está el link para los que quieran hoy día mayor información, quieran postular. Este diploma comienza el próximo mes, a comienzos de junio, va a ser 100% online, en tiempo real, con los profesores de primer nivel. Tenemos profesores académicos destacadísimos de la misma universidad, como la próxima vicerrectora económica, Heidi Werner, María Teresa Ruiz Tagle, son especialistas en esta área. Tenemos socios de justamente la Fundación Cine Negro, como Mauro Arias, que trabaja hoy día en CEPAL y en la FAO, Magdalena, que es la primera periodista de este país experta con magíster en comunicación estratégica para el tema del cambio climático, el desarrollo sostenible, y así suma y sigue. Tenemos al vicepresidente corporativo de Anglo American en el equipo. Bueno, el equipo realmente de profesores de primer nivel. Tenemos al ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Puedo olvidarme de algunos, no los voy a nombrar a todos, porque si no se una lata, pero realmente, y creo que una de las gracias de estudiar la Casa de Estudios de Bello, que es un ambiente amplio, heterogéneo, para discutir ideas de distintos ámbitos, y adecuándose a la realidad actual, también la universidad ha adecuado sus costos, ¿eh? Bastante más accesibles, teniendo el momento que vivimos, pero creo que no podemos dejar pasar, seguir postergando, tomar estas acciones que son el primer paso para después, de buena forma, poderlo implementar en nuestro diario vivir, puntualmente esto en las empresas donde nos corresponda trabajar, desempeñarnos. Así que muchas gracias, quedamos hoy día ahora abierto a consultas, preguntas que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Eh, También agradecer a la participación de todos los asistentes que estuvieron en la charla, más de 200 personas permanentes prácticamente en toda la presentación. Y aquí tenemos un par de preguntas. Por ejemplo, tengo... espérame, tengo... déjame leer. Ah, tú también puedes... hablar de Estados Unidos. Por ejemplo... ah, Camilo, has hablado varias veces sobre Estados Unidos y Brasil como presuntos culpables de la mayoría de los males. ¿Cómo conjugar las elecciones de los países y las decisiones de sus ciudadanos con los cambios que planteas? A ver, yo no creo que sean necesariamente los principales culpables. Yo creo que los culpables los mostramos. Si lo vemos en cambio climático, puntualmente es casi todo el hemisferio norte. De ahí Europa no puede sentirse ausente de aquello. Lo que trato de decir nomás es que ojalá esta información fluya en sus países también. Por suerte son regímenes democráticos, quizás por otras coyunturas puntuales han terminado siendo electas autoridades que se puede decir más demagógicas, ¿m? Y que lamentablemente no han sido responsables. Lo demostraron ahora en el COVID-19, lo han demostrado en sus discursos también desconociendo el cambio climático. ¿M? Y eso esperemos que esa información fluya como sociedad democrática hacia sus ciudadanos y en las próximas elecciones también aparezcan alternativas más viables, más sostenibles y que apunten en esta dirección. Perfecto. Tengo otra. ¿Existen exigencias para las empresas respecto al compromiso con el desarrollo sostenible y cambio climático? Me imagino que no, pero quizás puedan haber recompensas o algo por el estilo. O sea, depende del país.
Hay países que ya han tenido legislaciones que efectivamente premian esto, que se subsidia, por ejemplo, la electromovilidad ya está subsidiada en varios países, Chile no es el caso. Hay nuevas legislaciones, de hecho está la ley REP también en Chile para el tema del reciclaje. ¿Mm? Hay legislaciones que están avanzando y va a ser parte también del análisis del curso, del diplomado, de ver y reconocer estas legislaciones que hay al respecto, cuál es el plan de, en el caso de Chile, cuál es su plan de adaptación de los distintos sectores, para ir viendo muchas veces incluso empresas que se puedan anticipar a estas legislaciones, porque van a ser una oportunidad. Si tú estás trabajando antes que la legislación esté publicada y sea ley, va a estar mucho mejor. Y también incentivar, idealmente creo que hacer parte del debate, quizás incluso en las próximas elecciones que en este país, en nuestro país, de qué sectores privilegiamos y cuáles no. Y ahí la teoría económica plantea, obviamente, vía impuestos, vía subsidios, vía investigación, qué sectores incentivamos. Exacto. Y bueno, han llegado varias aquí. Lo han preguntado de distintas maneras, pero a nivel, por ejemplo, regional, ¿qué acciones se están tomando? ¿Qué se espera seguir? ¿Hacia dónde va? A ver, yo creo que esto es no solamente en la región, en el planeta, estamos, por eso plantea los acuerdos internacionales. Sabemos que tenemos que ir para allá. Hay países que están más avanzados. O sea, Perú, por ejemplo, ya tiene una ley del cambio climático. Chile todavía está en el Congreso, ¿no? Eso es parte de, pero obviamente mientras más de la mano vayamos en estas cosas, por eso es importante acordarlo, se va a poder implementar. Me acuerdo cuando lo discutíamos en un grupo realmente de gestión integral del riesgo a nivel de América Latina y el Caribe, se planteaba un buen ejemplo. Decía, ¿qué pasa si la legislación es, por ejemplo, para permitir, quizá un sector hoy día muy deprimido, muy golpeado por el COVID-19, que es el turismo? Un país de Centroamérica o del Caribe te permite construir un hotel a 50 metros de la playa. Y los otros dicen, no, pero lo que te dicen los científicos que deben ser al menos 200, o lo hacemos, lo hacen todo, o no lo hace ninguno, porque al final de cuentas van a ir a invertir el que puso la legislación más laxa, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo, o sea, en términos de contaminación, si permitimos que los gases de efecto invernadero que genere una industria X son más laxos en un país que en otro, se van a ir al país más laxo. Lamentablemente el capital se mueve así. Entonces, por eso es importante que estos consensos sean a nivel multilateral. Y por eso es lamentable que hoy día Estados Unidos se reste de esto, que China se reste, porque al fin de cuentas hoy día explican cuánto, serán 40% ya del PIB del mundo. Entonces, eso tenemos que llevar, que estemos todos en la mesa. No quiere decir, como decía, que los que estemos convencidos de esto, hagamos nuestro aporte, porque todo va a sumar, ¿no? Y por último, si es que el otro nunca suma y el planeta se nos acaba en 100 años, bueno, van a ser 120 quizás. Exacto. Bueno, agradezco nuevamente al expositor, a todos los comentarios que nos han llegado, las preguntas. También nos hacen saber dónde pueden encontrar esta presentación. La vamos a subir efectivamente en la página web nuestra. Estará disponible. Bibliografía. Nos preguntan también si hay en el fondo más referencias para poder leer más de los temas que has tocado y los conceptos y puedan ellos indagar más. ¿Ya? Así que continuarán los ciclos de charlas, queremos seguir indagando muchos temas y estaremos constantemente comunicando las distintas áreas que estaremos tocando, desde la economía, desde la Universidad de Chile, y aportar a la discusión nacional y lo que viene finalmente, plantearnos como todas esas discusiones. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Y a todas. Así es, a todas. Adiós.